Entonces voy a retomar este tema y pues creo que es un ejemplo pues bien bonito y con Andrés deberían de hacer pues otras variantes. Pues de hecho, el, el ejemplo, pues hay muchos ejemplos. Lo que uno quería hacer era lo siguiente. Uno quería mostrar que si uno, bueno, aquí, perdón que no tengo cómo marcar propiamente, pero si uno quiere el juego a la derecha de arriba, esta red que es completa, el valor, este es el juego de voto mayoritario, entonces, pues como la red es completa, el valor de Myerson pues realmente no tiene nada distinto al valor de Chaplin del juego mayoritario, porque todos se pueden comunicar con todos. Pero yo quería mostrarles el lado de la izquierda cómo se hace con bastante cuidado y a ustedes les quedaría, por ejemplo, como tarea ver el de abajo de la izquierda y el de abajo de la derecha, son juegos distintos. Y lo que es chévere de este ejemplo es que pues, muestra cómo la comunicación que existe entre los jugadores pues, se puede modelar a través de una red y cómo esa estructura de comunicación, pues a pesar de que es el mismo juego, el juego de voto mayoritario, pues va cambiando la asignación de Myerson correspondiente a cada jugador. Entonces, listo, eso es todo y trataré aquí pues de revisar, de recordar todo lo que podamos del juego. Entonces aquí vamos a analizar vamos a analizar este juego de aquí, o más bien esta red, esta estructura de comunicación. Entonces la red es esta, como dice ahí, y el juego es voto mayoritario. Entonces cuando tenemos una estructura de red y un juego, eso define lo que llamamos un juego de comunicación. El juego de comunicación, lo podemos recordar aquí, consiste en un conjunto de jugadores, una estructura de red y un valor o una función característica asociada a esta red que depende del juego, que es juego mayoritario. Entonces, ¿cómo se define esto? Esa parte, digamos, voy a repasarla a través del ejemplo que voy a hacer, pero básicamente esta función característica es, si usted toma, esta función característica es la siguiente, si usted toma cualquier subconjunto, cualquier coalición, lo que usted va a hacer es que va a sumar sobre las componentes conexas de el valor del juego original y pues suma sobre las componentes conexas, donde las componentes conexas son del juego de la subred inducida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, yo tomo una coalición cualquiera y primero hago la red inducida. Una vez hago la red inducida, tomo las componentes conexas y entonces sumo sobre el valor ya del juego de voto mayoritario, sumo sobre las componentes y eso me da el valor o la función característica más bien de la coalición. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para no dejar esto tan feo, lo voy a repetir esto pues con los ejemplos. Entonces, eh, ¿cuál es el valor de Myerson? ¿Cómo se define? El valor de Myerson para el jugador 1 del juego inducido, pues digamos, el juego de comunicación más bien, es simplemente el valor de Chaplin de ese jueguito, de ese valor de Chaplin, de ese juego eh, inducido o ese juego de comunicación. Entonces, eh, aquí me faltó poner un 1, es el valor de Chaplin de este jueguito. Entonces, ¿cómo se va a definir este valor de Chaplin? ¿Cómo se definiría sobre una función de característica cualquiera? Pues se define
como lo estoy haciendo para el jugador 1, entonces voy a tomar todas las coaliciones posibles que no incluyan al jugador 1 y voy a calcular, como se calcula en Shapley, el valor o la función característica de añadirme a esa coalición menos la función característica de la coalición multiplicada por un peso que depende de la coalición. Pero miren, observen que esto está bien escrito aquí. Esto es el valor de Shapley de este juego coalicional. Este juego coalicional, vean que tiene un subíndice que depende del grafo. Entonces, en efecto, acá, pues, como el valor de Shapley aplica el valor de Shapley a la función característica. Vean que aparece todas las veces el subíndice G, pero ahora tenemos que ver cómo se define esto en cualquier coalición. Entonces, eso es lo que acabo de decir. Para definir esto, en cualquier coalición, tomo la red, miro la subred en este conjunto de nodos y ahí calculo las componentes conexas y sumo. Entonces, esa es la parte, pues, digamos, dura del asunto. Y lo mismo tengo que hacer. Esta es otra coalición distinta. Esta es una coalición que incluye el jugador y esta es una coalición distinta. También tengo que mirar en esa coalición qué pasa. Entonces, primero comencemos por cuáles son todas las posibles coaliciones. Las coaliciones son 2, 3, que no concluyen a 1, 2, 3 y vacío. Vacío no le voy a parar muchas bolas porque pues, es casi que siempre, bueno, vacío por definición es 0, entonces pues no vale la pena tener nada ahí. Entonces realmente tenemos que sumar sobre 3 coaliciones posibles. Entonces voy a hacer un ejemplo de sumar sobre la coalición que tiene el jugador 2 únicamente. El jugador 3 va a salir gratis porque el jugador 3 es simétrico al jugador 2. Entonces, digamos que con que haga el jugador 2 estaría muy bien y restaría hacer el jugador 2 y 3 también o la coalición de 2 con 3. Entonces, comencemos por este caso de acá. Si la coalición es 2, entonces, ¿cuál es el grafo inducido? Cuando yo voy a mirar el grafo y cuando yo miro la intersección de ese grafo únicamente con el nodo, el jugador 2, pues entonces se pierde esta arista porque conectan nodos que no están en el grafo y pues lo mismo es por esa razón esto. Queda un grafo muy sencillo que consiste únicamente del nodo 2. ¿Listo? Entonces para que tengamos eso en cuenta, aquí tenemos el primer grafo inducido que nos interesa, que es este. Y ahora miremos qué pasa si a la coalición de 2 se le aumenta el número 1. Entonces quiere decir que este va a ser ahora el grafo, la coalición que va a considerar, y si yo miro cuál es entonces ahora el grafo inducido, pues van a contener únicamente 2 y 3 unidos. Entonces este es ahora el grafo inducido. Entonces ya tengo los dos grafos inducidos que me interesan cuando la coalición que estoy interesado es la coalición del 2. Y tengo que hacer lo mismo para la coalición del 3 y tengo que hacer lo mismo para la coalición de 2, 3. De hecho voy a hacer, bueno, voy a hacer las 3 coaliciones, voy a explicar cómo se hace para cada una de ellas. Ya, la del 2 es como lo voy a hacer en un instante, la del 3 va a ser idéntico, la coalición con el número 3 va a ser idéntico por simetría. Me faltaría también hacer la de 2, 3. Pero pues obsérvense lo siguiente. Eh, si yo ya tengo aquí, pongo la coalición 2 aquí y le junto el número, el 1, esto, de hecho, para que quede más preciso es 1, perdón, porque estoy haciendo solamente la de 1. Entonces, cuando yo estoy tratando de calcular esto, pues estoy haciendo referencia a este grafo de acá. ¿Y cuáles las componentes conexas de ese grafo? Pues ese grafo es conexo, por lo tanto las componentes conexas de él son las mismas.
Eso quiere decir que el valor de G en la coalición 1, 2, que hace referencia a este grafo, pues es simplemente el valor de 1, 2, porque él es su misma componente conexa. Y en el voto, y esto ya se refiere a voto mayoritario, y en voto mayoritario 1 y 2 generan 1. Es decir, la proposición pasa. Ahora, si estoy mirando este pedacito de acá, cuando S es igual a 2, me estoy refiriendo a este grafo. Este grafo de ahí, pues es un punto aislado, la componente conexa es el mismo, entonces, ¿cuál es el valor del, con la estructura? En el juego de comunicación, ¿cuál es el valor de 2? Pues es simplemente el valor de estar solito, el valor en el juego mayoritario, que es 0. Entonces ya calculé por lo menos todo lo que necesito para este 2, ya calculé esta parte, sería 1 menos 0. Y me falta calcular el peso. Entonces, el peso es simplemente, recuerden que es S, es 2, entonces es apenas un elemento, 1 factorial, 3 menos 1, pues eso sí se los dejo a ustedes, es muy fácil, es un sexto. Si yo hago, entonces ya tengo todos los elementos de esto que aparece aquí cuando S es igual a 2. Entonces ya hice esto. S igual a 3 es muy fácil porque por simetría es idéntico. Me falta 2, 3. Entonces 2, 3, ¿cómo sería? Entonces, bueno, esto es lo que ustedes tienen aquí. Se obtiene algo similar si S es igual a 3 por simetría. Si S es 2, 3, entonces, ¿cómo es el grafo inducido? Veamos cuando S es 2, 3, el grafo inducido tiene que ser la intersección básicamente con esta coalición aquí. Quedan 2, 3 aislados. Entonces, por eso queda el grafito inducido como aparece aquí. Y ya vamos a ver cómo se calcula el valor ahí. Y si yo a ese le junto el 1, entonces me queda 1, 2, 3, me queda el grafo original. Entonces ya tengo las dos cosas que necesito para calcular. ¿Cuánto es? Cuando yo estoy mirando ese 2, 3, ya sabemos que este es el grafo inducido. Y ese grafo inducido, quiero calcular cuánto es el valor en el grafo inducido de 2, 3. Pero como 2, 3 quedaron aislados, entonces tengo que sumar sobre las componentes conexas, que son 2 y 3. Son los dos puntos porque quedaron totalmente aislados. Pero el valor en voto mayoritario de estar solo es 0 y 0. Por lo tanto, la suma de esos dos es 0. Y por otro lado, me falta decir qué pasa si yo considero esta coalición. Si considero esta coalición, estoy considerando básicamente el grafo original, porque no pasó nada. Entonces, el valor de 1, 2, 3, o la función característica de 1, 2, 3 en el grafo, es lo mismo que, pues, ese grafo es conexo. 1, 2, 3 es conexo, esta cosa de acá es conexa. Entonces, es simplemente el valor de voto mayoritario en 1, 2, 3, que es 1. Y tengo ya, pues, las dos cositas que necesito. Y me falta solo el peso, pero el peso es el peso con 2, 3, pues ahorita ya lo calculo en el camino. En definitiva, ¿qué es el valor de Meyerson para el jugador 1 con esta función de característica del juego de comunicación? Pues es lo que vimos anteriormente, es sobre la partición, sobre la coalición de 2, es valor 1 multiplicado por un sexto. Un sexto es de este peso. Cuando la coalición es 3, valor 1 por simetría por el mismo peso. Este mismo peso por la misma idea, simetría. Más valor 1 cuando la coalición es 2 tercios. Valor 1, entonces va aquí. Y ahora, ¿cuál es el peso cuando la coalición es 2 tercios? Pues hay dos elementos en esa coalición, que es 2 factorial. 3 menos 1, es simplemente estoy usando la formulita. Dividido 3 factorial. Eso me da por este lado, me da 2 sextos. Y por este lado de acá, me da un tercio. Si suman, esto les da 2 tercios. Entonces, pues esto explica muy bien, pues ojalá que haya quedado un poquito más claro de por qué la solución de este grafo, el valor de Meyerson, es 2 tercios para este señor. Pero falta hacer el jugador 2 y el jugador 3. Valor de Meyerson para el jugador 2 y valor de Meyerson para el jugador 3. Si ustedes hacen el jugador 2, ya 3 por simetría queda listo. Entonces, realmente les dejo a ustedes como ejercicio o en la complementaria para que ustedes, por favor, calculen el valor de Meyerson del jugador 2.
Es conceptualmente pues la misma idea, pero pues digamos para no ser más cuentos. ¿Tienen dudas sobre lo que acabo de hacer? José, ¿todo claro? ¿Alguien más tiene opiniones? Miller, bien. ¿Alguien alguna duda en esto, porfa? Todo claro, no puede ser que lo haya hecho así. Bueno, estoy dispuesto a horas de oficina hoy para quien quiera hablar si le quedó alguna duda. Estas noticias pues quedaron grabadas, pero también les puedo compartir la noticia. Entonces, hoy la idea es hacer algo pues un poco distinto. Eh, Hemos abandonado por completo los juegos en redes y toda la teoría de redes que hemos venido estudiando. Eh, Ahora quisiera hablar, hacer un esfuerzo por un tema que yo quería que estudiáramos un poquito más profundamente, pero desafortunadamente pues el programa era bastante, un poquito más ambicioso de lo que estaba pensando y sin embargo creo que puedo hacer una introducción a este tema y una aplicación bonita en la próxima clase, en las dos clases que nos restan. Puedo darles una visión, pues, digamos, introductoria a un tema, pues, que me parece apasionante, que es pensando en que, pues, la teoría de juegos es una teoría de interacciones estratégicas entre agentes. Lo que estoy buscando es eh, explicarles cómo uno modela o cómo uno eh, puede pensar sobre y formalizar sobre todo, sobre qué cree uno o qué sabe uno sobre sus adversarios, qué los adversarios saben sobre uno y pues qué cree uno que sabe sobre lo que ellos saben sobre uno, digamos, porque todas esas cosas, digamos, cuáles son mis conjeturas sobre lo que mi adversario sabe y cuál es mi conjetura sobre lo que mi adversario va a hacer, pues determinan completamente cómo yo me comporto. De hecho, uno en el curso, uno en juegos, hace mucho énfasis como en qué creo yo que va a jugar mi adversario. Y con base en eso, yo tomo una decisión. Y casi que todos los conceptos, de alguna forma, lo que hacen es variaciones sobre eh, si yo asumo algo sobre las estrategias de los demás, entonces la solución, qué características debe tener sobre lo que resulta, digamos, si yo acierto sobre lo que los demás van a hacer o simplemente si yo estoy tomando una acción que no depende de lo que los demás van a hacer. Y pues en general, digamos, uno estudia las cosas desde ese punto de vista. Sin embargo, si uno entra un poquitico más en detalle, eh, pues realmente detrás de todas estas acciones que uno toma, hay algunas hipótesis que van no solamente sobre lo que yo conjeturo que los demás van a hacer, sino que en algunos conceptos de solución, bueno, el caso de equilibrio de Nash es bien difícil, todo lo que vamos a decir hoy para el equilibrio de Nash resulta más complejo de hacer, pero hay una pregunta, ¿quién no ha visto teoría de juegos? Pareciera que todo el mundo ha visto teoría de juegos, ¿cierto? Por lo menos el curso básico. No, normalita está bien, normalita, teoría de juegos básica del pregrado. Entonces, supongo que pues vimos, ustedes vieron en el pregrado que hay unas formas de resolver juegos que es por eliminación de estrategias dominadas estrictamente o fuertemente. Eso, eliminación de estrategias dominadas, ¿lo vieron o no? ¿Alguien no ha visto eliminación de estrategias dominadas?
Sí, realmente ese es pues algo bastante como básico de la teoría que uno siempre enseña. Y entonces, pues si ustedes piensan con un poquito más de detalle sobre en qué está basado ese concepto, es en que cuando yo me enfrento a un juego y mi adversario está pensando también cómo jugar, yo veo, primero, hay cosas básicas que uno no les presta mucha atención. El hecho de que el jugador, mi adversario, pueda ver el juego ya es algo de, digamos, información que estamos compartiendo mi adversario y yo. Parece trivial, pero hay juegos donde eso no es necesariamente así. Entonces, primero, yo estoy viendo el juego que estamos jugando, por ejemplo, un jueguito en forma normal, con unas acciones finitas, por ejemplo, cara y sello o lo que sea. Y entonces yo lo observo, el juego, y yo sé que mi adversario lo observa. Entonces, también eso es importante. Y yo sé que mi adversario sabe que yo estoy viendo el juego. Eso todo parece trivial, pero es todo muy importante. Pero digamos que esa parte por ahora, más adelantico vamos a ver por qué eso es importante, pero por ahora voy a ignorarla un minutico. Pero también cuando yo estoy tratando de hacer eliminación, estoy haciendo este tipo de hipótesis. Yo digo, bueno, yo veo que mi adversario tiene una estrategia dominada. Entonces, yo voy a suponer que mi adversario no juega esa estrategia dominada. Entonces, listo. Yo, primero yo supongo que mi adversario no juega esa estrategia dominada y eso puede ser que me deje a mí unas estrategias dominadas. Entonces yo ahora hay unas que en principio no voy a jugar. Pero mi adversario piensa entonces, bueno, el adversario mío piensa sobre mí, este señor está viendo que yo tengo unas estrategias dominadas, por lo tanto él no las va a él sabe que, mi adversario sabe que él no las va a jugar y yo, entonces, en respuesta, hay otras que no voy a jugar. Pero entonces, si ustedes ven, eso es como mi adversario sabe que yo sé que él no va a jugar estrategias dominadas. Ese sabe que yo sé que él no va a usar estrategias dominadas. Cada que yo voy profundizando en el juego, se vuelve aún más complejo. Se vuelve, yo sé que mi adversario sabe, que yo sé que él sabe que yo no voy a jugar estrategias dominadas. Todo eso que he dicho requiere una formalización, pues digamos, me gustaría Douglas pregunta que si son los axiomas de racionalidad. No, Douglas, es sobre la estructura de información y de conocimiento del juego. Entonces, los axiomas de racionalidad, no sé si te refieres a preferencias de los agentes que sean transitivas o que sean pues un orden parcial, no sé exactamente a cuáles te refieres, pero aquí está, claro, pero entonces lo que estamos haciendo, yo estoy suponiendo una hipótesis de comportamiento. La hipótesis de comportamiento es que las personas no juegan estrategias dominadas. Eso es lo primero. Pero ya estoy haciendo, para poder resolver el juego, como estoy diciendo, estoy apelando a una hipótesis, a veces se llama hipótesis de racionalidad en este concepto, en este contexto, estoy de acuerdo, pero yo quisiera, digamos, dejar la idea de racionalidad para la hipótesis de comportamiento. Cómo me comporto yo? Yo siempre estoy buscando jugar estrategias no dominadas o estoy tratando de optimizar, sacar mi mejor beneficio frente a las demás estrategias de los demás. Entonces, en vez de llamar, yo quisiera llamar aquí más bien a lo que viene, más la hipótesis de conocimiento o qué estoy suponiendo yo que se sabe en el juego. Eso es como el propósito de toda la clase de hoy. Claro, entonces de pronto para hacerte más claridad, Douglas, la hipótesis de racionalidad que estoy usando en eliminación es que los agentes no juegan estrategias dominadas, pero
lo que voy ahorita a tratar de formalizar es que yo soy racional y mi agente y mi adversario es racional. Yo sé que él es racional. Yo sé que él sabe que yo soy racional. Todo eso es lo que voy a tratar de formalizar. Voy a tratar de formalizar qué sé yo sobre la racionalidad de los individuos. Entonces, espero pues hoy cubrir este tema. Ya está en la página web, pero la próxima clase, entonces, pues esto es un poquito abstracto, entonces toca ir lento, pero la próxima clase pues espero que, digamos, todo esto, introducción que acabo de hacer, termine haciendo todo el sentido del mundo. Queremos entonces, ¿cuál es el propósito final? Pues entender mejor cómo los agentes toman decisiones cuando interactúan de forma estratégica. Entonces aquí la interacción social va a reducirse a la interacción de pocos agentes para poder hacer pues algo sencillo o pues para poder entender los conceptos rápidamente. Vamos a hablar de interacción entre dos individuos, pero pues en principio se extiende, eso es lo que se vuelve bien complejo. Entonces, cuando uno piensa en interacciones en juegos entre dos individuos, uno piensa siempre en estrategias, es decir, las acciones disponibles para los agentes, las funciones de pago que ellos tienen. Uno piensa en la hipótesis de comportamiento, que es justamente lo que estaba diciendo Douglas. Por ejemplo, la hipótesis de comportamiento es no jugar estrategias dominadas fuertemente o no jugar estrategias dominadas débilmente. Es otra hipótesis de comportamiento. O otra hipótesis de comportamiento es maximizar la utilidad de los individuos dadas las restricciones, digamos. Eso podrían ser formas de uno suponer que los demás actúan. Pero lo que quiero hacer énfasis hoy es información disponible, que es un elemento esencial también. Por ejemplo, si yo estuviera jugando contra alguien y yo no sé cuáles son las acciones disponibles de mi contrincante, pues eso es una parte de la información del juego que pues es fundamental. Cuando uno hace juegos, lo que ustedes probablemente han visto, y como uno usualmente lo enseña, es que la tablita se conoce, entonces se conoce, cada jugador conoce los pagos del otro, conoce sus propios y también conoce las estrategias disponibles para el otro. No sabe qué va a jugar, pero se sabe el juego, se conoce todo lo que hay en el juego. Cuando yo voy a jugar ajedrez, pues se sabe que yo sé que cuáles son las estrategias que tiene mi contrincante en cada momento del juego. Y sé que tiene pues tales fichas y cómo se pueden jugar las fichas y lo mismo mi adversario y los dos podemos ver el juego. Entonces, este tema de información disponible pues es algo que voy a profundizar hoy, modelar cómo es la información disponible y qué conozco yo sobre mi adversario. Es decir, ¿sé yo que mi adversario es racional o no, o simplemente no sé? Si yo no sé nada sobre mi adversario, pues en general va a ser súper difícil resolver un juego. Pues a veces se puede, digamos, cuando existen estrategias dominantes estrictamente. Eso, cuando existe una estrategia dominante estrictamente, yo prácticamente no tengo que saber nada de mi adversario. Pero bueno, el punto, yo voy a tratar de pues, que estas cosas a lo largo de lo que vamos a hacer sean evidentes, que es importante poderlas formalizar. Pero vamos a concentrar únicamente en estas dos, en estas últimas dos. Y lo que tenemos que hacer, y este es todo el esfuerzo grande que hay que hacer, es definir qué significa una estructura de información y qué significa conocer en un juego. Vamos a definir conocimiento, ni siquiera en un juego, en general, pues por lo menos vamos a introducir un modelo que nos permite modelar conocimiento en juegos, pero vamos lento. Lo de juegos, hoy voy a dar un ejemplito sencillo, pero solamente la próxima puedo dar un ejemplito con más detalles, basado, por ejemplo, en la batalla de los sexos, un problemita más difícil. Entonces, el plan de hoy es introducir esto que es súper abstracto y pues ojalá estos ejemplitos sirvan para entender y para también motivar.
Entonces, ¿cuál es el concepto básico que vamos a tener que utilizar para hacer esta modelación? El concepto de estado. Eso va a ser lo más importante. Y el concepto de estado es una cosa, digamos, abstracta, pero que vamos a llamar el conjunto de todos los estados, lo vamos a llamar omega. Y el mundo en el que nosotros estemos, el mundo que nosotros estemos analizando, quiera decir eso un jueguito, quiera decir eso un experimento, lo que sea, ese mundo está en algún estado posible. Entonces, el estado posible es un W elemento del conjunto de todos los estados posibles. Y uno puede entender este estado, eh, y pues esto dependiendo de la aplicación o de la persona pues que esté haciendo introduciendo esta teoría, uno puede irse por dos formas de hacer las cosas. Una es suponer que un estado es una descripción de todo lo que puede pasar en el mundo. Digamos, este es todas las posibilidades de mundos distintos y este es un mundo específico. Eso, pues cuando yo digo que todas las descripciones posibles del mundo, pues puede ser un poquito exagerado, pero de hecho aquí dije algo, pues me estaba refiriendo a esta definición de acá. Es el conjunto es una descripción completa del mundo. Entonces, tomando la primera visión, es decir, un estado, este estado es una descripción de eh, de todo lo importante en el mundo, digamos. Describe el mundo perfectamente o la situación perfectamente. Típicamente uno no sabe eso, es el problema. Uno no sabe exactamente cuál es el estado del mundo. Piensen que un estado del mundo en una interacción estratégica es parte de la definición el mundo, es qué juega mi adversario, qué juego yo, qué creo sobre el adversario y demás. Y yo no sé qué juega mi adversario, entonces yo no conozco todo lo que describe el mundo. Otra alternativa, y es la que está acá, es simplemente, bueno, decir, vea, un estado del mundo es simplemente algo que describe todo lo que es relevante pues, para este problema en particular. Es como una visión un poquito más, menos exigente, pues, de lo que significa ser un estado. Es algo simplemente una aproximación a lo que describe perfectamente el problema de uno. Y yo no, por ejemplo, cosas que estas dos, pues realmente van a ser un poquito indiferentes entre los dos, pues en lo que vamos a hacer de alguna forma, en lo que viene, pero de hecho, pues vamos a pensar más en esta. Yo ya cuando piense en el conjunto de estados, vamos a hacer unos estados que son un conjunto pequeñito, porque son los estados que nos parecen relevantes para el problema. Entonces, en un juego, por ejemplo, que vamos a introducir ahora, solamente hay 4 estados. Y así, vamos a hacer ejemplos sencillos y no vamos a decir pues que el conjunto de estados es todo lo que describe perfectamente el mundo. Mm, no vamos a preguntarnos cómo se generan los estados, de dónde salen estos estados, no vamos a preguntarnos exactamente. Vamos a suponer que el mundo está en un estado y ahora nos vamos a preguntar qué tanto podemos conocer sobre cuál estado es. Eso es lo que vamos a formalizar. Los subconjuntos del conjunto de estados se van a llamar eventos. Y realmente en el mundo uno observa eventos. Uno observa, y ya voy a dar un ejemplito de esto, pero uno observa, por ejemplo, que está lloviendo, está haciendo sol en Cali. Entonces el evento es está haciendo sol en Cali. Y eso me informa a mí ciertas cosas. ¿Qué me informa a mí? Que está lloviendo en alguna parte de Cali. Entonces, si yo pienso en los barrios de Cali, como el conjunto de estados donde está lloviendo o no está, ese es simplemente mi conjunto de estados es un vector
de el número de barrios, que de hecho un vector ceros y unos, de n es el número de estados y wi es igual a 1 si llueve en ese barrio. Entonces, a mí me pueden dar un subconjunto de omega. Por ejemplo, me dicen, vea, tome un subconjunto de omega, un evento. Y en ese evento, yo me informa ese evento que llueve en el sur de Cali. Entonces, listo, yo fui informado que llovió en el sur de Cali, pero yo no sé, no aprendí ningún estado en particular. Yo no aprendí que en el barrio X de Cali en el sur llueve. Yo simplemente sé que en el sur llueve. Por lo tanto, yo aprendí que hay muchas posibilidades de que esté lloviendo en el sur. Y entonces yo no aprendo ningún estado específico, sino que yo aprendo aquellos estados que corresponden a llover en el sur, pero cualquiera de esos estados que diga llueve en el sur, todos son consistentes con el hecho de que está lloviendo en el sur. Bueno, ahí vamos, ya vienen más ejemplos. Entonces, en definitiva, podemos ir aquí, estos son el conjunto de estados del mundo y un subconjunto de eso es un evento. Entonces, típicamente vamos a observar eventos y de los eventos vamos a tratar de deducir algo sobre los estados. Pero, pues cuando uno observa un estado, lo que queremos, perdón, cuando uno observa un evento, este evento es el resultado de, pues, alguna, digamos, medición que uno hace del mundo. Entonces, vamos a introducir una cosa que es como esa forma, digamos, de obtener eventos. Y eso va a ser lo que llamamos una función de información. La función de información que hace. Una función de información de un agente en particular es simplemente una función que va de los estados y me da un evento, porque yo no sé si esta notación, ¿alguien lo confunde esta notación? 2 a la, es simplemente esto, 2 a la omega, esto es una notación, no sé si todos están acostumbrados, pero esto es simplemente el conjunto de todos los eventos. Es decir, yo tomo un estado de la naturaleza, estado del mundo, y lo llevo a un subconjunto de estados. Eso es, entonces, es como que el mundo es W, digamos, el mundo es W, y yo hago una medición y de ese mundo aprendo un evento. Entonces, ya les voy a dar un ejemplito. Mantengan este ejemplo que me parece que es bueno. Piensen en esto. W es el conjunto de todos los... W es el conjunto de todos los posibles estados, donde los estados son estar empleado o desempleado, y esto es para toda la población colombiana. Es decir, un estado del mundo es ver cada colombiano si está empleado o desempleado. Entonces, el conjunto de mundos posibles, pues simplemente es el conjunto de todos los W. De pronto queda mejor si lo hago así con una notación un poquito más. El conjunto de Ws tales que W es un vector de 0, 1, N, donde N es la población colombiana. Entonces, eso es, estoy pensando en el mundo como simplemente posibles estados de ocupación de los colombianos.
Y yo hago una medición de quiénes en Colombia están desempleados, pero digamos a mí me informan, el DANE me informa la tasa de desempleo de Colombia. Entonces, cuando yo pienso, a mí me llega, cuando el DANE me dice, vea, la tasa de desempleo en Colombia es el 9.5%, yo realmente lo que aprendo es que en Colombia hay unas personas empleadas o desempleadas, no sé quiénes, pero que si yo mido la tasa de desempleo me tiene que dar lo que dice el DANE. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el DANE? El DANE está, o mi función de información está basada en la información que el DANE me da. ¿Qué hace? Yo tomo, hay un estado del mundo que yo no conozco, W es un vector de quienes están empleados y desempleados, yo no lo conozco, pero yo sí soy informado de la tasa de desempleo del país. Entonces, ¿de qué soy informado? Soy informado de que ocurrió un evento tal que la suma de todas las componentes de ese evento es igual a la suma de todas las componentes del mundo real. Es decir, W es el mundo real. Y a mí me informa el DANE una tasa de desempleo. Entonces, eso en el fondo es informarme de qué evento. Me informa de un evento que consiste de todas las formas en que en Colombia las personas pueden estar empleadas y desempleadas, con la única restricción de que esa suma de las tasas de los empleos posibles o de la distribución del empleo, pues sea siempre idéntica a esto, que es la del mundo real. El DANE me informó esta suma, pero yo de ahí no aprendo nada específicamente sobre cuál es este W, no. Yo aprendo es que puede ser cualquier W tal que esta suma sea igual a esta suma. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? José Betancourt pregunta que si son las particiones de omega. Sí, pues digamos, yo lo estoy introduciendo como una función de información, el modelo de conocimiento, pero también lo podría hacer con particiones. Ya voy a explicar cómo. Es decir, si estás pensando, José, en que omega está partido en una partición de omega, yo soy informado de una partición, y al ser informado de una partición no sé ninguno de los omega cuál ha ocurrido, pero yo sé que ha ocurrido alguno de esos omega que está dentro de la partición. ¿Me entendieron este ejemplito o no? ¿Quién tiene dudas del ejemplito? Esta vaina es abstracta, pero después uno ve lo bonito que permite, pues, formalizar cosas que uno las pasa por alto siempre. Jorge, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, yo he dicho muchas de las cosas que ya están aquí, las he dicho. Por ejemplo, ¿cuál es la interpretación de PW? De P. P me coge un estado del mundo, el verdadero estado del mundo, y me dice cuánto es el evento que se observó. Entonces, este es el verdadero estado del mundo, y el evento que se observó es este. Es un subconjunto, por supuesto, de omega. Esto es un subconjunto ya algo más definido dentro de omega. Omega son todas las posibles distribuciones de empleo en Colombia. Aquí me están informando que la distribución del empleo en Colombia es tal que el desempleo promedio, pues que la tasa de desempleo es 5%. Ya la distribución exacta no me dijeron cuál era, pero ya me restringieron un poquito a que, pues no puede ser cualquier distribución del empleo en Colombia, tiene que ser una consistente con que la medición o con lo que yo fui informado del 15%. Entonces, eso explica esta partecita. ¿Qué podemos pues ir, digamos, tratando de construir sobre esta función de información? Que si uno es informado de este evento, uno aprende
que alguno de estos eventos, alguno de estos estados dentro del evento ocurrieron, porque vean, pues es evidente que cualquier W' que tenga la distribución que al final agregada sea el 15%, pues puede ser cualquiera de eso. Entonces uno, de alguna forma, uno lo que aprende cuando uno observa el evento es que las distribuciones de empleo en Colombia son, por lo menos tienen que ser tales que la tasa de desempleo es 15%. Bueno, eso creo que es lo más importante de aquí. Profe, disculpa una pregunta. O sea que P definiría como una clase de equivalencia sobre 2 a la omega. Sí, porque P va a definir una partición. Entonces, una partición, pues yo la puedo ver como una clase de equivalencia pues es equivalente, digamos. Una partición es dos elementos son relacionados si están en la misma, el conjunto de la partición. Ok, gracias. Ya en un minuto voy a las particiones. Lo que pasa es que quiero solamente por ahora usar el concepto de función de información y después hay otras formas equivalentes. Pero tratemos de entender esta, por favor. Entonces, tratemos de llevarnos como esta intuición para lo que viene, para entenderlo mejor. Vean pues que es que esto me vuelve abstracto porque es que estamos hablando de cosas que uno a veces no se pregunta. Vamos a tratar de entender qué significa informar, qué significa conocer y qué significa aprender. Entonces, como que eso, todo uno pensaría en el mundo, pues usualmente todo eso es lo mismo, o uno habla como de forma informal a veces de esas tres cosas, como si fueran lo mismo, pero aquí van a comenzar a tener como unos significados más precisos. Entonces, ¿qué consiste ser informar? Informar se refiere al hecho de ser informado del evento PW. El verdadero estado del mundo es W, yo no lo conozco. Yo soy informado de PW. Eso es simplemente de una información que me llega a uno. Bueno, ¿qué es conocer? Conocer es que una vez yo soy informado de algo, ¿qué puedo deducir de lo que me informaron? Entonces, cuando a mí me informan que ocurrió este evento, yo en particular aprendo en ese momento, conozco que potencialmente ocurrió cualquiera de estos elementos de aquí. Cualquiera de estos de aquí pudo haber ocurrido. No sé cuál ocurrió, pero mi conocimiento ahora es, me informaron de un evento que es la tasa de desempleo en Colombia es 15%, entonces ahora yo conozco o aprendí, si quieren, lo que pasa es que aprender lo voy a hacer en un minuto más general, pero yo conozco en ese instante que la distribución, la distribución en Colombia del desempleo, pues es unas muy particulares, de tal forma que la tasa de desempleo sea 15%. Por ejemplo, hay unas cosas que yo conozco, yo sé cosas que no están aquí. Si a mí me dicen la tasa de desempleo en Colombia es el 15%, yo inmediatamente me doy cuenta que no todo el mundo en Colombia está empleado. Porque si todo el mundo estuviera empleado, pues la tasa de desempleo no sería el 15%. Es más, yo aprendo que, digamos, no puede ser que en todas las ciudades esté todo el mundo empleado y solamente en este barrio estén desempleados. Porque si solamente en este barrio están desempleados, tampoco la tasa de desempleo sería el 15%. Entonces hay una serie de distribuciones del desempleo que yo aprendo que no son posibles de acuerdo a la información que me dieron, y por lo tanto lo único que se vuelve posible es aquello que es coherente con lo que yo fui informado. Entonces, aquello que es coherente con lo que yo fui informado es lo que yo conozco
en ese momento yo actualizo mi percepción del mundo y conozco que ocurrió algún W' entre estos de aquí. Pero realmente yo puedo aprender más que eso, no solamente que ocurrió alguno de ahí, sino uno puede aprender un poquito más. Entonces ya vamos para allá. ¿Qué significa aprender entonces? Aprender significa todo lo que yo puedo inferir a partir de lo que yo fui informado. Entonces yo ya dije como, digamos, como una primera etapa, yo ya dije que si a mí me informan esto, yo conozco que ocurrió algún W' coherente con eso. Pero resulta que hay no solamente los W' que son, no solamente los W' que son parte de este evento, es lo que yo conozco un poquito más. Y eso lo voy a definir en un minutico, pero digamos, lo voy a definir un poquito más adelante, pero digamos que uno es informado de esto, aprende que el estado del mundo fue alguno de esos, pero hay otros estados del mundo que uno también se puede imaginar como que son potencialmente también pudieron haber ocurrido. Y eso lo vemos en un segundo. Entonces, la verdad, lo fundamental aquí es aprender, informar y qué aprende uno. Y todo lo que aprende uno se vuelve ahora conocimiento. Es como la idea. Pero volveré sobre este punto un poquito más abstracto en un segundito. Entonces, ¿por qué eso? Pues esas cosas que yo dije están basadas realmente en estas dos propiedades que pues acabo de intuitivamente las usé. Primero, que cuando yo soy informado de esto, pues es una posibilidad, digamos, tiene que ser cierto que el verdadero estado del mundo haga parte del evento. Eso es pues para que la función no sea rara, la función no puede ser que sea una función que me dice la tasa de desempleo en Colombia es tal cosa, pero el verdadero estado del mundo no sea 15%, no tenga esa tasa de desempleo. Entonces hay que, estas funciones, como son funciones generales, como son funciones que van aquí en los subconjuntos, cuando yo estoy hablando de una función de información, no puedo pues meter cualquier función loca, tiene que ser una función que pues por lo menos satisfaga esta propiedad y es que el verdadero estado del mundo es posible cuando uno es informado algo de ese estado del mundo. Y lo otro es lo siguiente, y es que todos los estados del mundo, cualquier estado del mundo que uno aprenda que pudo haber sucedido, pues ese estado del mundo no genera más información que cualquier otro. Es decir, si yo tomo ese estado del mundo W' que tiene tasa de desempleo 15%, el evento que eso me informa es el mismo evento que cualquier otro estado del mundo con tasa de desempleo 15%. Entonces, dicho de otra forma, supongamos que el verdadero estado del mundo es W y que yo soy informado que la tasa de desempleo es 15%. Ahora, tome un estado del mundo, una distribución del empleo que esté aquí. Como esa distribución del desempleo en Colombia está aquí, quiere decir que el desempleo es 15% en este mundo. Por lo tanto, lo que uno es informado en ese mundo, que es una distribución distinta, también es 15%. ¿Está claro hoy? Entonces, Álvaro, ¿pudieras repetir porfa eso último que no me quedó tan claro? espérate a ver si este ejemplito, bueno, este es el mismo ejemplito que traigo, pero ahí está escrito. Entonces, si ustedes piensan en el ejemplo, lo que pasa es que en este ejemplo, pues eso sucede de forma obvia, pero habrá ejemplos en los que eso no es tan claro. PW son los W',
de 0,1n, tales que la suma es igual a la suma. Entonces, si yo tomo un estado del mundo que haga parte de este evento, por definición, bueno, y voy a hacer, voy a suponer para simplicidad que el W que yo tengo tiene la característica de que esto es 15%. Yo tengo un W, una distribución verdadera de Colombia de la tasa de desempleo, 15%, y donde este W es si yo estoy empleado o no, cada uno de ustedes, y entonces, pues bueno, si yo normalizo, quiero decir, por la totalidad de los colombianos, me da 0,15%. Y tomo cualquier distribución del desempleo en Colombia. Si W' está en este evento, es porque W' satisface que la suma también es 15%. Entonces, cualquier W' es una distribución distinta del desempleo en Colombia, tal que la suma es 15%. Entonces, cuando yo tomo esa distribución distinta de Colombia para informar sobre cuál es la tasa de desempleo, pues esto lo que me informa es 15%, que es lo mismo que me informaba la verdadera. ¿Sí o no tanto? Es decir, lo puedo hacer matemáticamente, pues, pero me parece que pues, los enredo con notaciones. A ver, matemáticamente es esto. PW' es el conjunto de todas las distribuciones. Le voy a poner doble prima para que todas las distribuciones de empleo en Colombia, tales que la suma de W' es igual a la suma de W'. Pero esto no es más que el conjunto de todos los W' entre 0 y 1 n tales que la suma de WI es igual a la suma de WI', pero es que W', como W' está en PW, quiere decir que la suma de los W' es igual a la suma de los W. Entonces la suma de los W' la puedo cambiar por la suma de los W. Es lo mismo. Pero esto es por definición P de W. Entonces P de W' me quedó igual a P de W. Pero bueno, no sé si les gusta más ese argumento, algunos que piensan más matemáticamente. Por otro lado, pues yo lo único que estoy diciendo, si alguien lo convenció este argumento o no. Mateo, bien, ¿quién más? ¿Alguna? Pero yo creo que el punto es el argumento informal, es el que me gusta más, pues digamos intuitivamente, pensemos en nuestro ejemplo. Aquí yo fui informado de distribuciones de empleo en Colombia con 15% de tasa. Entonces yo tomo una distribución de empleo en Colombia con 15% de tasa de desempleo. Pues esa distribución en Colombia no puede revelar nada distinto que a lo mismo, que la distribución del desempleo en Colombia es el 15%, porque pues, es un evento que este evento tiene, todos los eventos que están aquí tienen 15% de desempleo, luego cualquiera de ellos solamente revela eso. Ese es el punto. Bueno, este ejemplito que acabo de darle bastante duro, está aquí, pues como para que les quede en la presentación también. Damos un jueguito, a ver si comencemos a ver cómo sirve esto para modelar conocimiento en juegos. Entonces, en este caso, piensen en el juego de Caricello. Caricello, entonces, es un jueguito.
Jugador 1, jugador 2, heads, heads. Y esto es -1, perdón. Como más común es 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1. Entonces este es el jueguito de cara y sello, que uno muchas veces... pero sí, perdón. Simplemente lo escribí como en forma normal, pero estaba chévere para efectos de esto. El equivalente, pues, este jueguito es equivalente a este. Entonces, jugador 1 juega, después juega jugador 2, y cuando él juega el jugador 2, no sabe si el jugador 1 jugó heads. Ve, esto puso una cosa mala aquí, qué pena. Un segundito, hago una corrección aquí. Cada uno, pues, tiene la acción heads, tails, head, pero cara, sello, cara, sello. Y entonces esto es cara, sello, cara, sello. Y pues aquí están los pagos allá abajo. Pero el punto es este. En los dos juegos aquí pues no tienen ninguna diferencia. El punto es que si ustedes lo piensan en este caso de acá, pues el jugador 1 cuando juega, listo, él juega sin saber 2 que va a jugar. Y después cuando 2 juega, él no sabe que jugó 1. Por eso ponemos esto como un conjunto de información. O si quieren, no les gusta, pues verlo como forma extensiva, entonces simplemente piensen en este jueguito de acá. Qué pena, yo me pasé de hora, pero entonces les voy a dar un descanso. Y termino aquí con esto, la explicación de esta parte de acá. Esta parte de acá, los dos vamos a tomar una acción simultánea de jugar cara o sello. Yo juego cara y mi adversario juega cara o sello, cualquiera de las dos, pero yo no sé qué juega en el momento en que yo voy a jugar y él tampoco sabe. Entonces voy a modelar eso en un jueguito y en 12:48 volvemos, por favor. ¿Les parece bien? Listo, gracias. Aquí espero, pucha, está duro esto, pero vamos a ver qué alcanzamos a avanzar. Entonces, estábamos en este ejemplo y el punto importante es que esta es la interacción entre dos individuos en los cuales yo conozco las acciones de mi individuo, las acciones disponibles de mi individuo yo las conozco, él conoce las acciones disponibles mías, e incluso pues conocemos los pagos y demás, pero vamos a concentrarnos conocemos los pagos cuando cada individuo toma una acción. Pero en el momento de tomar la acción, si yo tomo la acción H, yo como jugador 1, pues yo no sé si el jugador 2 va a jugar H o va a jugar T. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo modelamos eso como pues con esta idea de estructura de información que estamos introduciendo y función de conocimiento? Pues entonces, el espacio de estados va a ser las parejitas. Aquí las puse así pegadas HH, HT. ¿Qué significa esto? Pues esta parejita quiere decir que jugador 1 juega H y jugador 2 juega H. Si esta aquí quiere decir jugador 1 juega H, jugador 2 juega T. Entonces, cara y sello. Este quiere decir sello, cara, y este quiere decir sello y sello. Eso es los posibles estados del mundo. Son los que son estos que acabo de listar en los estados del mundo. Entonces, estos son los estados del mundo posibles. Y cuando un jugador, o digamos, cada jugador entonces va a tener la siguiente función de información. Entonces, restringámonos al jugador 1. El jugador 1 tiene una función de información que es la siguiente. Cuando
El estado del mundo es W, no sé cuál W de estos es. Él aprende algo. ¿Él qué aprende? Él aprende, por ejemplo, dado un estado del mundo, él aprende el evento HHT. Pero ese evento él lo aprende si él, en ese estado del mundo, él jugó H. Porque vean que en estas dos, H es lo que él juega. El jugador 1 aprende, es decir, el jugador 1 aprende que los estados posibles del mundo son estos dos primeros y que no son estos dos de acá. Si él jugó H, él aprende que es alguno de estos dos el verdadero estado del mundo. No sabe cuál, porque él no sabe qué juega su adversario. Ahora, si él juega, en vez de jugar cara, juega sello, lo que él aprende es este evento de acá. Es decir, él aprende el evento en el cual él juega sello, pero él no sabe nada sobre lo que su adversario jugó. Entonces, su adversario jugó cara o jugó sello. Él no sabe. Entonces, esta función de información está modelando el tipo de cosas que uno es informado en cada estado del mundo. Si el estado del mundo es uno en el que el primer jugador juega H, entonces él aprende que ocurrió algo que es él jugar primero H y no sé lo que juega el otro. Si él es informado, si el verdadero estado del mundo es que él jugó sello, él es informado, pues que él juega sello, ese es el evento, pero él todavía no sabe nada sobre su adversario. Es algo muy sencillo, pero es así como vamos, ojalá alcancemos a incorporar esto en la toma de decisiones que tiene lugar en un juego pues, de los que típicamente estudiamos. Bueno, para terminar con esto y pasar a un ejemplito para que le dediquemos tiempo a un ejemplo que quiero desarrollar la próxima clase, voy a saltarme algunas cosas hoy para de pronto la próxima clase poderlas ver con más calma y digamos, no continuar con estas cosas abstractas, sino un ejemplo ahora de la importancia de esto. Termino entonces esta parte diciendo que un modelo de información consiste en unos posibles estados del mundo, una función de información, y la función de información tiene que satisfacer la propiedad P1, que es la propiedad que dice, pues siempre es posible el verdadero estado del mundo siempre está dentro de las posibilidades de lo que ha ocurrido cuando uno es informado de PW. Y segundo, que todo lo que es posible cuando uno es informado de PW, pues es tal que uno no es informado de nada distinto a lo que ya uno es informado con W por los demás estados del mundo que son consistentes con el evento PW. Estas son las dos propiedades que le vamos a pedir a cualquier función de información. Otra forma, no sé, otra forma de ver esto es que si ustedes dicen si PW' fuera igual, diferente de PW, pues PW' tendría se diferenciaría de W de alguna forma. Sin embargo, pues estamos diciendo W' no se puede diferenciar de W de ninguna forma porque W' y W, lo único que nos está preocupando de ellos es si la tasa de desempleo es la misma en ambos mundos, y en efecto es la misma porque W' está en PW, por lo tanto no puede informar nada diferente a lo que ya se ha informado anteriormente. Esto es el modelo de información, y entonces alguien me estaba comentando al comienzo que si esto eran particiones. Sí, esto define unas particiones, pero entonces no voy a hacer el modelo de particiones, que es equivalente,
también hay otra forma de aproximarse a esto que es mediante el operador de conocimiento, que por ahora hoy no lo voy a hacer porque me estoy quedando, quiero que discutamos en 15 minutos un ejemplo con detalle y para ese ejemplo desarrollarlo más y mañana hablamos por lo menos en la próxima clase de operador de conocimiento. Entonces me voy a saltar unas partecitas que tenía preparado esto y concentrémonos en este ejemplo. Entonces, yo no sé si ustedes, ¿quiénes de ustedes vieron teoría de juegos conmigo alguna vez? ¿Nadie vio teoría de juegos conmigo? Sebastián sí. Bueno, por lo menos Sebastián lo hizo. Entonces, voy a hablar de un ejemplo que todos los cursos lo doy, pero de una forma un poquito diferente, con el fin de que podamos hacer la modelación la próxima clase. El problema consiste en lo siguiente. Este es un problema en el que ustedes van a darse cuenta lo importante que es modelar esto de conocimiento, es decir, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo de los demás? ¿Qué sé yo que ellos saben sobre mí? Y entonces, hasta ahora lo único que hemos hecho es introducir una estructura de información que nos va arrojando evidencia sobre el mundo. Esa P arroja evidencia sobre el mundo, me informa cosas sobre el mundo. Pero bueno, todavía me falta decir, bueno, lo que yo estaba diciendo al comienzo, es, listo, soy informado de algo, pero ¿qué es lo que conozco? Eso entonces me lo salté hoy porque sí queda un poquito quedado, quiero que nos concentremos en el ejemplo, entonces el ejemplo va a ser un preámbulo a la definición de qué es conocer, ¿bien? Y la idea es muy sencilla, tenemos 3 estudiantes sentados, este ejemplito consiste en pensar que tenemos 3 estudiantes sentados alrededor de una mesa y cada uno de ellos tiene un sombrero en su cabeza. Y por casualidad, el sombrero, en este caso, es un sombrero blanco para todos. Bueno, listo, blanco, perdón. Espero que no haya dicho rojo en ninguna parte de esta parte. Listo, pero esto es simplemente, los sombreros pueden ser blancos o pueden ser negros. Ellos saben que los sombreros pueden ser blancos o negros, pero en este caso concreto, vamos a ponerles un sombrero blanco a cada uno de ellos, pero ninguno de ellos sabe qué sombrero tiene en la cabeza. Solamente saben que el sombrero puede ser blanco o negro. Ahora, al sentarse los 3 en la mesa redonda, ellos pueden ver los sombreros que tienen sus amigos, pero no pueden ver el sombrero que tienen encima. Entonces, pues simplemente pues la única restricción es, yo no puedo ver el sombrero que tengo encima, puedo ver los sombreros de los demás me pueden ver a mí, pero yo sí sé que el sombrero que tengo en la cabeza o es blanco o es negro. Y ya. Y para efectos del ejercicio, cosa que ellos no saben, vamos a ponerle a todos un blanco en la cabeza. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Si alguno de ellos sabe con certeza, con absoluta certeza, de qué color es el sombrero que tiene en la cabeza, puede levantarse, irse de la mesa y recoger un premio, pero solo si lo sabe con certeza. Entonces, bajo las condiciones que yo acabo de explicar de este juego, mi pregunta es si alguno de los 3 que aparecen ahí puede levantarse de la mesa e irse y ganarse el premio porque con certeza sabe el color de su sombrero. Ninguno.
Antonio, Juliana, ninguno. ¿Alguien más afirma eso? Bueno, ahí lo que pasa es que se me fue lo separé, pero se me fue la respuesta. Pero bueno, entonces, bien. Entonces, más bien voy a tratar de seguir con el ejemplito aquí y vienen las explicaciones debajo. Ahora entra un profesor y les dice que hay unas reglitas que son las siguientes, que ellos pueden, que él va a comenzar a hacer lo siguiente, él va a comenzar a contar de 1 hasta 3 y cada que él cuente, ellos van a tener la opción de levantar la mano o bueno, de levantarse e irse si tienen certeza de cuál es el color del sombrero que tienen en la cabeza. Entonces él entra al salón y entonces dice, bueno, las reglas del juego ahora son, yo digo, 1, tienen 1 minuto para pensar y si saben qué color tienen en la cabeza, se pueden parar y se ganan el premio. Si después de la primera ronda nadie se ha levantado, quiere eso decir que ninguno de ustedes sabe con certeza el color que tiene, entonces se procede a la ronda 2. Entonces el profesor dice ronda 2. En esa ronda 2 tienen 1 minuto para decir, para estar seguros si tienen el sombrero del color que quieren en la cabeza y si no, entonces eso quiere decir al final de la segunda ronda que ni en la primera ronda sabían, ni en la segunda ronda sabían y que pasamos a la tercera ronda. Y bueno, la pregunta es que si yo, básicamente ahorita mi pregunta es, si ese profesor comienza a hacer algo como lo que estoy diciendo, ¿alguien se va a levantar de la mesa en algún momento y se va a ir? Muy bien. Nadie va a levantarse de la mesa y se va a ir. Ahora, el profesor va a hacer un anuncio. El profesor ya hizo el conteo, iban 100 y nadie se levantaba de la mesa. Entonces el profesor ahorita va a decir lo siguiente. Esto que él va a decir a gritos para que para que los 3 estudiantes lo puedan leer, lo puedan oír es: existe por lo menos un sombrero blanco entre ustedes. Esa es la afirmación que él hace, y la hace duro de tal forma que los 3 oigan. Y después de hacer esa afirmación, él les dice a ellos, vamos a repetir el juego. Yo voy a decir, primera ronda, espero 1 minuto. Si alguien está seguro de que tiene un sombrero, de que sabe el color de su sombrero, se puede levantar, se va y se gana un premio. Si al final de la primera ronda, el primer minuto, nadie ha dicho nada, entonces eso quiere decir que nadie estaba seguro en la primera ronda, en el primer minuto. Segundo minuto, cuando yo diga segunda ronda, les doy 1 minuto más para que decidan si tienen un sombrero blanco o si tienen, perdón, el color, si saben el color de su sombrero, y en esa segunda ronda, si alguien sabe, pues se levanta y se gana el premio. Si nadie sabe, después de ese minuto nadie sabe, eso quiere decir que ni en el primer minuto nadie supo, ni en el segundo minuto nadie supo, y entonces pues voy a seguir contando hasta que alguien se levante de la mesa. Entonces, pregunto, comienza, sesión número 1, comienza 1 minuto a andar. ¿Ustedes creen que alguien se puede levantar de la mesa? Mateo dice que nadie se levanta, nadie se levanta. Antonio, quiero, porfa, más respuestas.
Vamos a ver si puedo ponerme como, para yo poder, porque aquí en la presentación no puedo ver, quiero ver es si podemos hacer una votación. Un minuto. Bueno, no sé cómo ponerme para poder ver. No sé cómo hacerlo en este, pero bueno, no importa. Repito, hasta ahora van bastantes que dicen que no. Muy bien, Mateo dice eso. Listo, entonces después de un minuto nadie se levantó de la mesa. Ahora el profesor dice, listo, vamos para la segunda sesión. Ya todos vieron que nadie se levantó de la mesa, ¿no? Ya todos, pasado el minuto, todo el mundo se voltea a ver ahí y nadie se ha levantado de la mesa. Entonces todos saben que en el primer minuto nadie estaba seguro. Entonces comienza la sesión 2 y el profesor dice, bueno, tienen un minuto para ver quién se levanta de la mesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien se va a levantar de la mesa? José, no. ¿Quién más tiene opinión? Santiago, no. Diana, no. Sebastián, no. Juliana, no. ¿Quién más? Bueno, súper interesante. La realidad es que después del segundo minuto, en la segunda sesión, si todas las personas piensan bastante, los estudiantes piensan bastante, nadie se levanta de la mesa. Está bien. Tercera sesión. Entonces ya sabemos que pasó la sesión 1, pasó la sesión 2 y nadie se ha levantado de la mesa. Y entonces quiere decir que ni en la primera sesión ni en la segunda sesión alguien pues estaba seguro. Tercera sesión. El profesor dice, tienen un minuto para saber si se levantan de la mesa. Pregunto, ¿se levanta alguien de la mesa? Se acabaron las respuestas. Julián, Santiago dice que sí. Julián dice que sí. ¿Quién más? No, solo de la información que tengo escrita ahí. Existe por lo menos un sombrero blanco entre ustedes. Es lo único que sabemos. Antonio dice que no se van a levantar, no importa aquí cuánto nos quedemos. Algunos dicen que creen que sí. ¿Quién más? Por favor opinen, así sea una adivinanza, pero pues la que más crean. José cree que no. Mateo dice que depende. Hay más, los demás no están siguiendo el jueguito. Vamos a ver esto cómo funciona. Yo creo que no. No, esta vaina es complicadísima. Esto de hacer una encuesta en este instante, así corriendo. Yo pienso que no. Xiomara, Camilo, no. Listo. Entonces, tercera ronda. Todos se levantan de la mesa y se van. Entonces, alguien dijo que creía que sí. No sé, más arribita alguien dijo que creía que sí. Julián Ríos, ¿por qué
después de las primeras dos rondas, ¿por qué en la tercera todos se levantan y se van? Pues yo lo hice más por el lado en que se empiezan a dar cuenta de que, eh, o sea, yo lo hice como un ejercicio en que yo digo, oiga, ¿por qué las otras personas no se han parado? ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo soy, digamos, jugador uno. Entonces yo sé que jugador 2 tiene gorro blanco y está viendo que o jugador 3 o yo tenemos gorro blanco, entonces listo. Entonces él no sabe, o sea, es complicado de decir, pero creo que es porque el jugador asume que si las otras personas no se han parado, hace en su cabeza como el cálculo y dice, seguramente ellos están viendo que yo tengo sombrero blanco, entonces por eso no se paran, ¿sí? Porque no están seguros, pero como los dos están haciendo esa misma inferencia, entonces yo puedo inferir que yo también tengo sombrero blanco. Bueno, yo creo que Julián tiene la idea, sin embargo, digamos, no es fácil explicarlo. Entonces, tratemos de explicarlo aquí. Eh, Está sombrero blanco, sombrero blanco, sombrero blanco. Vamos a llamar este el jugador uno, jugador 2, estudiante número 3. Entonces, en la primera ronda, y voy a hacerlo así como que creo que simplifica un poquito. Voy a suponer que primera ronda, el jugador uno va a hacer el siguiente raciocinio para simplificar un poquito. Para hacerlo por contradicción, pues quiero decir, pero después lo hacemos de otra forma. Pero en estos 2 minutos lo voy a hacer así, después lo hago de la otra forma en la próxima clase. El jugador uno dice, primera ronda, nadie se levantó. Segunda ronda, nadie se levantó. Tercera ronda, ¿qué pasa si mi sombrero fuera rojo? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría si mi sombrero rojo fuera rojo? Se pregunta él como una hipótesis de que su sombrero fuera rojo. Entonces él dice, en la primera ronda, el jugador 2 no se levantó por una razón muy sencilla, porque 2 en la primera ronda, si quieren hagámoslo aquí, en la primera ronda, la razón por lo que ninguno de estos jugadores se levantó es porque ellos estaban viendo, el jugador 1 estaba viendo el sombrero del jugador 2, del jugador 3, perdón, perdón. Él estaba viendo este y él estaba viendo este. Entonces, es entendible que en la primera ronda nadie se haya levantado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Veo unos mensajes acá, perdón, un segundo. La única forma de que se hubiese levantado alguien es que hubiese visto dos sombreros que no fuesen blancos Pero en la primera ronda. ni así, si el sombrero de este señor 1 es blanco, pues también nadie se levanta. No. A lo que me refiero es que la única forma de que yo me hubiese levantado en la primera ronda es que las dos personas que yo vea no tengan sombrero blanco. Ah, pero ese no es el caso. Ya hemos dicho que los sombreros son todos Sí, blancos. pero como no es ese caso, ah, no, pero por eso, como no es ese caso, pues no se levantan de una vez. Exacto. Entonces, pues, digamos, estamos haciendo el caso es que todos son blancos, pero entonces este señor se queda pensando, bueno, ¿y qué será? ¿Será que si el mío fuera rojo, entonces yo puedo tomar alguna decisión? Entonces, segunda ronda. A ver, hacemos esto un poquitico. Entonces ya esto explica por qué en la primera ronda nadie se levantó. Él está pensando, el jugador uno está pensando, bueno, ¿por qué la gente no se levantó en la primera ronda?
Pues porque entre ellos estaban viendo. Es más, si yo tengo un sombrero blanco o no, el jugador 1, pues en la primera ronda igual nadie se levanta. Pero en la segunda ronda él sí se queda pensando, un momento, ¿cómo así que en la segunda ronda nadie levantó? En la segunda ronda están ellos aquí así, y con esto voy a terminar en un segundo y comenzamos la próxima clase. En la segunda ronda nadie se levantó, entonces el tipo dice, un momento. En la segunda ronda el jugador 2, aquí está el jugador 1, el jugador 1, el jugador 2 y el jugador 3. La segunda ronda, él dice lo siguiente, bueno, el jugador 3, ¿por qué no se levantó en la segunda ronda? El jugador 3 vio que en la primera ronda el jugador 2 no se levantó. Entonces, el jugador 3 aprende que el jugador 2 está viendo un color blanco. El jugador 3, después de la primera ronda, él aprende, de la primera a la segunda ronda, él aprende, el jugador 3 aprende que 2 está viendo un sombrero blanco. Como yo, jugador 1, tengo un sombrero rojo, el jugador 3 debe estar viendo en principio mi sombrero rojo. Si mi sombrero fuera rojo, el jugador 3 lo está viendo desde el comienzo. Entonces, el jugador 3 sabe que 2 está viendo un sombrero blanco y definitivamente no es el mío, porque el mío estaría en principio rojo, lo que yo estoy suponiendo. Entonces, si el jugador 3 sabe que 2 está viendo un sombrero blanco, es porque el jugador 3 debió en la segunda ronda aprender que el jugador 2 estaba viendo el sombrero blanco era encima del jugador 3. Es la única forma. Si yo, jugador 1, tengo sombrero rojo y ya pasó la primera ronda, es porque el jugador 3 aprende que el jugador 2 está viendo un sombrero blanco. Pero está viendo un sombrero blanco que no puede ser en el jugador 1, porque el jugador 1 no tiene sombrero blanco en principio. Entonces, si pasó la primera ronda y mi sombrero era rojo, quiere decir que 2 vio en 3 un sombrero blanco. Por lo tanto, si esto es así, jugador 2 y jugador 3, ambos se debieron haber levantado. Pero como ninguno se levantó, quiere decir que ellos estaban viendo un sombrero blanco encima mío. Por lo tanto, en la tercera ronda, yo me levanto. Todos se levantan, de hecho. ¿Sí quedó claro? Por favor, piénsenlo bastante. Ya están las notas de todo lo que vamos a hacer la próxima. Pues bueno, voy a ponerle más a eso, una segunda. Mateo, porfa, piénsenlo duro. Yo dejé todo escrito, lo que he dicho está escrito. Mateo, parece raro, pero esto es justamente lo que queremos aprender a formalizar. Espero que la próxima clase pueda formalizarlo, pero retomamos la discusión sobre este ejemplito la próxima clase, por favor, esta tarde, qué pena. Preguntas hoy a las 5. Bueno, que estén muy bien, chao. Gracias, Álvaro.